que como siempre lo digo, necesitamos a Dios que esté con nosotros, porque si nosotros pensamos que podemos sin Él, como dice la Escritura, en vano edifican los edificadores, si en vano edifican. Lo que se pone a edificar una casa, que es nuestra vida, pero si no lo edifica Dios, si somos nosotros por nuestra fuerza, por nuestra cuenta, esa casa. Si el Señor edifica, esa casa está sentada sobre algo sólido que cuando viene agua, vientos, esa casa no caerá. Entonces es importante que Él nos edifique. Que tengamos eso claro, que el Señor está presente y actúa realmente entre nosotros. Él es un Dios vivo y real, que actúa en nuestros corazones, que nos edifica, que nos convence, que Dios es poder y Él actúa en nuestra vida para tener una vida de victoria y poder. Pero eso debe de ser dependencia de Él. Solo así puede haber victoria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Estamos todos presentes aquí, Señor. Tú nos conoces los corazones, las necesidades. Tú eres el creador de todo lo que existe. Nos conoces, Señor. Y a cada uno de nosotros conoce los corazones que está aquí, Señor. Aquí está tu pueblo reunido, Señor. Son las ovejas que tú entregaste la vida por ella. Y cada una de ellas para ti es importante, Señor. Y es preciosa ante tus ojos porque tú derramaste su sangre por ella, Señor. Y te pedimos en esta tarde, Señor, que nos hable con verdad, Señor. Que tu Espíritu nos convenzca, Señor, y tu palabra se fortalezca en nuestros corazones, Señor. Y te conozcamos más, Señor, para la alabanza y la gloria de tu nombre. Amén. Bueno, hermanos, sobre eso voy a hablar. Voy a hablar sobre vivificados según la palabra de Dios. Vivificados, fortalecidos, según la palabra de Dios. Abrir conmigo Salmo 119 a partir del versículo 25. Dice aquí: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Y dice: aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Tu ley es lo mismo, es tu palabra. Pero vemos, hermano, como empieza aquí David ese salmo. Dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Hermanos, en este mundo Cristo ya nos prometió que habrá muchas aflicciones. Pero confiáis, porque yo he vencido el mundo. En mí tendréis paz, dice. En mí, en Cristo está la paz. En mí tendréis paz, pero confiáis. Yo he vencido el mundo. Él nos dice que en ese mundo habrá muchas aflicciones. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todo lo librará Dios. Que lo tengamos bien claro, dice: lo libra Dios. No dice: y ellos se librará solo. Y su conocimiento lo ayudará. Y sus palabras lo ayudarán, ¿no? Él personalmente nos ayuda. Pero hay algo que lo tengamos claro. En este mundo hay aflicción, hay sufrimiento. Desde la caída de Adán, cuando Adán cayó en pecado y Dios declara algo: maldita será la tierra por culpa tuya. Todo sufrimiento y dolor viene por la culpa del pecado. Todo, desde el principio. Por cuantos pecaron, todos son destituidos de la gloria de Dios. Es que tengamos que ir hasta la origen para entender lo que está pasando. Por la culpa del pecado, mal dice Dios sobre la tierra. ¿Y qué es eso? Enfermedades, guerras, pleitos, robos, mentiras, fornicación, adulterio. Envejecemos. Todo lo que trae el mal, que es un ser destituido de la gloria de Dios, es por la culpa del pecado. Mas Cristo vino y restauró eso por nosotros. Entonces, si sufrimos en este mundo, que lo tengamos bien claro, es porque es por la caída primero. Hermanos, envejecemos por cuanto el hombre cayó en pecado. Porque si no, nunca envejecería. Enfermamos por eso también.
La guerra que hay que existieron siempre desde el principio en la tierra es por la culpa del pecado. La guerra que hay en la familia muchas veces, entre el hombre y la mujer, entre los niños y los padres, es por la culpa del pecado. Entonces el pecado trae sufrimiento, trae dolor, trae aflicción. Por cuanto pecaron, todos son destituidos de la gloria de Dios. Mas por medio de Jesucristo somos acercados de nuevo en la presencia de Dios. Pero mientras estamos en este mundo y partimos de aquí, vamos a sufrir. Entonces sí, hay momentos de sufrimiento, hay momentos de alegría, pero nunca puede ser el gozo y alegría cumplida, es decir, llenura total hasta el día cuando vamos a ser redimidos. Lo doy como un ejemplo. Imagínense que yo estoy bien, tengo salud, me va bien en los negocios, materialmente, pero se enferma uno de mi familia, puede ser hermano, ya está, ya no. ¿Se da cuenta? Un ejemplo muy simple. Entonces, en este mundo hay aflicción, hay sufrimiento. Y más podemos ser afligidos y sufrir por el reino de Dios, por la justicia, por predicar el evangelio. Podemos ser perseguidos por eso. Y muchas, dice, son las aflicciones de los justos, pero de todo lo librará Dios. Pero aquí dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Y aquí, hermanos, habla de abatida hasta el polvo está mi alma. Habla de una tristeza, un sufrimiento hasta la muerte, porque se refiere al polvo. Del polvo veniste, al polvo irás. Es un sufrimiento hasta la muerte. Un dolor, un abatimiento, una tristeza muy profunda. Mas David clama ahí. Vivifícame según tu palabra. Señor, estoy sufriendo. Tengo la tristeza de la muerte. Tengo tristeza que voy a morir. Estoy muy triste, sufro mucho, estoy abatido. Estoy sufriendo. Pero vivifícame según tu palabra, Señor. Según la verdad de Dios, tenemos que ser vivificados. Hermanos, si no somos edificados según la verdad de Dios, todo lo demás, más si va en contra de la palabra de Dios, es lodo suelto. Porque al fin y al cabo, no es la verdad de Dios que permanece y vive para siempre, como la palabra de Dios. Nuestras palabras pueden ayudarnos hasta el momento, pero no está basada en la verdad. Mas si nuestra confianza está en la palabra de Dios, entonces nuestra confianza es segura. Porque sabéis que todo lo que declara Dios es verdad. La palabra de Dios, me refiero, es la palabra de Dios, es lo que Dios dice. Dios es la verdad, lo que Él declara es la realidad. Entonces nuestra confianza, si está en la verdad, está en algo muy estable. Que nunca pasa la palabra de Dios, como dice la Escritura. Por eso Él dice, Señor, vivifícame según tu palabra. No quiero que tú me vivifiques, que yo sea vivificada según el humano, ¿no? Nosotros muchas veces decimos palabra. Podemos ayudar momentáneamente a una persona en su problema, en su tristeza, pero no es lo que la Biblia enseña. Entonces yo puedo tener una cierta confianza en las palabras de aquí, pero son pasajeras, no son eternas. No son eternas, más la palabra de Dios nos edifica para la eternidad. Vaya ahora conmigo en el Salmo 22 para atrás. Salmo 22, versículo 14. Ese salmo, hermanos, si lo lee al principio, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Aquí el salmista habla por el espíritu y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y es algo maravilloso lo que hay aquí, ¿sabes? Como de antes de que Él venga y que sufra en la cruz, el salmista por el Espíritu Santo decía el sufrimiento de nuestro Señor, Señor mío, ¿por qué le desamparaste? ¿Se acuerda lo que Él ha dicho en la cruz? Pero mira lo que dice aquí en el 14. He sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derretiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Sufrimiento, ¿no?, que tuvo el Señor Jesucristo en la cruz, una tristeza. Pero la Escritura nos enseña claro que Él confió en el Padre hasta el final. Era triste, sufrió. Aquí habla de un dolor
porque dice, como tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Entonces cuando dice aquí, abatida hasta el polvo está mi alma, eso se está refiriendo David. Señor, estoy sufriendo hasta la muerte. Estoy sufriendo, pero vivifica según tu palabra. Hermano, en este mundo por muchas cuestiones y problemas podemos sufrir. Hay guerras, pandemias, dolores, enfermedades. Podemos ser perseguidos por el Evangelio. Ciertas cosas que nos pueden pasar en la vida, temores personales, temores de enfermedad, de la muerte, ansiedades, depresiones, temores que no vamos a alcanzar hasta el fin del mes, y tantas cosas, porque en ese mundo se promueve mucho el temor, porque el temor es un medio de control. Cuando una persona teme mucho, pierde su sentido común y lo puedes controlar. Y es de hecho, esto es donde Satanás ataca más, es por el miedo y por el terror. Mas nosotros, si conocemos la verdad, por ahí seremos libertados. Conoceréis la verdad, y si permanecéis en la verdad los hará libres. Y primero que nos liberta del temor, nos liberta de ese temor que nos lleva hasta el polvo, desde Adán para acá. En el día que comerás, morirás, hermano. Eso fue separación de Dios. Mas dice la Biblia en Juan 17, versículo 3, que esta es la vida eterna, que te conozca a ti, único Dios, y a Jesucristo que tú enviaste. Entonces la vida eterna, la vida, está al conocer a Dios. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? A través de su palabra. A través de su palabra. Porque debe de ser según la verdad, hermano. Porque el Señor nos conoce y Él nos puede ayudar. Vaya conmigo ahora aquí en el mismo Salmo. Versículo 73 primero. 119, versículo 73 nos dice: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprender tus mandamientos. Algo muy importante, tus manos me hicieron y me formaron. Hermanos, Dios te ha hecho y te formó y te conoce como nadie te conoce. Y te puede ayudar porque Él te formó. Y te puede ayudar porque Él tiene poder para ayudarte. Él conoce todo y el único que te puede ayudar es Dios. Porque es Dios. ¿Cómo voy a buscar yo ayuda a un ser humano? Muchas veces podemos buscar ayuda. Pero hablamos aquí, sustituir a Dios con algo que no es Dios. Hay ciertas cosas que solo Dios nos puede ayudar, hermano. Porque solo Él tiene poder y el conocimiento para ayudarnos. Porque Él nos creó y nos formó y nos conoce. Sabe cómo funciona nuestra mente. Sabe cómo funciona nuestro cuerpo. Sabe cómo funcionan nuestras emociones. Y sabe cómo ayudarnos y puede ayudarnos. Esa es la diferencia. Yo puedo saber algo, cómo ayudarte, pero si no puedo, yo puedo declararte la palabra de Dios, pero no puedo ayudarte, ni puedo convencerte, ni puedo hacer vida esa palabra en ti, pero Dios lo puede hacer. Esa es la diferencia, hermanos, que entendamos el Dios vivo y el verdadero, e ir en la presencia de Dios y clamar a Dios, porque sabemos que Él tiene poder y Él nos puede ayudar, porque Él nos diseñó y Él nos creó y tiene poder para ayudarnos. Vivifica según tu palabra. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Y después va para abajo. Creó Dios el hombre. A su imagen y semejanza lo creó Dios. Varón y hembra lo creó. Darse cuenta que según su palabra vamos al origen, al principio, a donde viene nuestra identidad. ¿De dónde venimos? De Dios. ¿Quién nos puede ayudar? Dios. Él nos formó. Él nos diseñó, hermano. Y confía en Él porque Él te puede ayudar. Y tiene poder para ayudarte. Y aquí también en el Salmo en el 119, versículo 49 nos dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, el cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Acuérdate de tu palabra, Señor, que me dice. Y tu dicho me ha vivificado, tu palabra me vivifica, porque está basado en una verdad. Hermanos, si pensamos así, le doy un ejemplo. Tengo un temor a la muerte. Le doy un ejemplo. Y la palabra de Dios, ¿qué nos enseña? Que la muerte es física, no es el fin. Los muertos resucitan.
No hay fin para nosotros, porque el que cree en mí, dice la Escritura, y dice también que si creemos en nuestro Señor Jesucristo, tenemos vida eterna. Para el que cree no hay muerte, entonces los muertos resucitan. El que teme a la muerte es porque no está muy confiado en lo que la palabra dice. Muchas veces hay duda. Viene el viejo hombre, hay una lucha real, hay una lucha viva entre el viejo hombre y el nuevo hombre, en el espíritu y la carne. El espíritu nos lleva a la palabra de Dios y nos dice que los muertos resucitan, hay vida eterna en Cristo Jesús. Él rompió el sepulcro y salió fuera y resucitó, es la primicia, y nos dice hay vida eterna. Dios tiene poder para resucitar a los muertos. Aquí yo estoy, yo el primero que resucité, y vosotros resucitaráis también. Entonces, te doy eso como ejemplo en ese contexto, cuando temes a la muerte, según la palabra de Dios. Pero si no hay palabra de Dios y si hay un sufrimiento, ¿con qué puede edificarte algo? No te puede edificar realmente. Entonces, según los dichos de Dios, según la palabra de Dios, nosotros podemos ser consolados, ayudados, edificados en nuestros corazones para que haya una esperanza viva. Como dice en Pedro, que nosotros fuimos resucitados a una nueva esperanza, una esperanza viva, una esperanza de la vida eterna, que está basada en la palabra de Dios. Porque ¿por dónde vino la palabra de Dios? Cuando se predicó el Evangelio, hermano. Cuando se predicó el Evangelio y conocemos esa verdad, y esa verdad es preciosa, pero es la verdad absoluta. La palabra de Dios es la verdad absoluta, no hay nada que se pueda oponer a la palabra de Dios. Y lo que ella declara es lo que hay. Y no puede ser diferente porque Dios lo declaró. Así hay que creerlo. Porque el que no lo cree así no puede ser vivificado porque duda. Y si dudas de 1, 2, 3, 4, dudarás de todo. O lo crees o no lo crees, hermano. No se puede escoger lo que me gusta. Alguno que me gusta, alguno que no me gusta. No, creerlo como está porque es la verdad absoluta de Dios. Y cuando yo lo creo así, como dice la Escritura, así, como dice Jesús, que si creemos en Él, como dice la Escritura, de nuestros corazones salen ríos de agua viva, como dice la Escritura. No de nuestra forma, no como nosotros interpretamos a Jesús. Según la verdad, si crees así, serás vivificado. Si crees así. Ahora, si crees diferente y escoges un Jesús que te gusta más en algún aspecto, entonces eso es otra cosa, ya no hay ríos de agua viva. Pero aquí dice en 50, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado, hermano. La palabra de Dios nos consuela, porque es la verdad, y nos consuela cuando somos afligidos. Cuando sufrimos, cuando hay sufrimiento. Por ejemplo, podemos tener temor que le puede pasar algo a nuestros hijos, pero sabemos, la Biblia nos enseña claro que nada pasa si lo que Dios no permite. Y que Dios tiene poder para guardarlo, para ayudarlo. Él está con ellos. Entonces, si yo no lo creo de esa forma y no lo creo bíblicamente, porque la Biblia nos enseña cómo es Dios. Dios es todopoderoso. Dios está en todo lugar. Dios es omnipresente. Dios es omnisciente. Y nada se le escapa a su mano. Entonces, según tu palabra, Señor, vivifícame según tu verdad. En medio, cuando estoy afligido, cuando estoy sufriendo, tu palabra, me acuerdo de tu palabra, y espero en ella, y confío en ella, y aplico esa palabra a mi corazón. ¿Y qué produce la palabra de Dios en nuestro corazón? Esperanza y vida eterna, hermano. Pero según su palabra, únicamente según su palabra, no podemos apartarnos de su palabra, porque si nos apartamos de su palabra, perdemos la batalla. Tenemos que confiar según su palabra. Vaya conmigo ahora en Hebreos 4:12. Dice aquí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien hemos que dar cuenta. Como dice al principio, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene una eficacia. Confío en Dios según la palabra. Eso trae una eficacia en mi vida.
porque está basado en la verdad. Y dice aquí, y más cortante que dos espadas de dos filos, y de la palabra de Dios penetra, porque es la verdad absolutamente, hermano. La palabra de Dios es pura, la palabra de Dios no anda con mentira, y no te dice, si algo te puede hacer sufrir, no te lo dice. Dios le dice al pecado, pecado a las cosas por su nombre, porque es pura. Él no mira la cara del hombre, te dice la verdad, porque solo la verdad te puede ayudar. El pecado, como el pecado mora en el hombre, debe de ser declarada la verdad, para que entre la espada, para que te aparte del pecado que te hace daño. Mas si te digo, no pasa nada, tú eres buenecito, sigue con lo tuyo, para no ofenderte, para sentirte cómodo en esa vida, ¿sabe qué te pasará? No te arrepientes, no abandonas ese camino de pecado, y al final no tiene un buen efecto en tu vida. Mas la palabra de Dios, porque Dios no puede mentir, hermano, Él declara las cosas como están. Él no es manipulador, Él no es mentiroso, Él es santo, Él es puro, Él es luz, Él declara exactamente, nos dice la condición de cada uno como estamos. Por eso dice aquí, amén. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, manifiesta en la presencia. Antes bien, todas las cosas están desnuda y abierta a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, si todo está abierto y desnudo, Dios conoce nuestros corazones. Está abierto como un libro, sabe cómo coger cada letra, ve todos nuestros corazones. Por eso no puede ayudar, como lo he dicho antes. Pero conoce nuestros pecados, conoce dónde actuar. Dios sabe dónde actuar en el corazón cada uno, sabe lo que hay en mi corazón. Ni yo muchas veces no dice, engañoso es el corazón, ¿no? El corazón me puede engañar a mí, pero Dios no lo puede engañar, hermano. Él lo ve, dice, así está tu corazón, así eres. Entonces, a través de la palabra, por el poder del Espíritu, Dios obra mi corazón y me lleva al arrepentimiento. Y el que abandona el pecado, hay vida. Porque dice, arrepentimiento para vida. Eso produce la palabra de Dios. Y hermano, aquí hablan en el contexto del día de reposo. Darse cuenta, esa palabra está declarada en el día de reposo. Y ahí nos enseña la Escritura que a ellos se le predicó también el Evangelio, a los judíos, pero no creyeron. Y no entró en el reposo de Dios, no entró en el descanso, porque el descanso, el sábado, simboliza eso, descansar en Dios. Confiar en Dios, tener paz en Dios. Por eso dice, juré que no entrará en mi reposo. ¿Y por qué? Porque no vivieron por fe, no confiaron en Dios. Y hablan en ese contexto del descanso, de descansar. ¿Y dónde están nuestros descansos? En Cristo. Nuestro descanso, descansar, únicamente podemos descansar en nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí en el 4 dice... El versículo 2 dice, porque también a nosotros se nos anunció las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que lo oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Y los que creímos entramos en el reposo. ¿Qué reposo? No es un descanso físico, que eso necesitamos también. El descanso que tiene la alma en Cristo, en Dios. Ya no hay condenación para ti. Cristo murió por tus pecados. Él redimió tu alma del pecado, de las tinieblas, del poder de Satanás. Y hay paz para con Dios. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado, toda maldad. Hay paz para con Dios. Descansa en Dios. Tu problema más grande es que no tiene paz para con Dios. Mas si tiene paz para con Dios, hay paz para con todos, Señor. Porque ese es nuestro problema más grave. Por eso no entraron en mi reposo. No porque no fue acompañada por la fe. No confiaron, no creyeron. Vaya conmigo ahora en Romanos. En Romanos capítulo 5. Versículo 1 nos dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona tiene paz para con Dios, ahí está la llave de todas las cosas. Tienes paz con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y tu alma descansa en el Señor. Ya no hay condenación. Entran en la presencia, en el trono de Dios, en la presencia de Dios, y disfrutas de Dios. Esta es la vida eterna. Que te conozca a ti, Señor. Esta es la vida eterna. Ahí está la llave de conocerlo al Señor. Pero paz para con Dios, porque somos justificados, hermanos.
Entonces, si queremos que nuestra alma dice, vivifícame según tu palabra, ¿quién nos enseña la palabra de Dios? Que Cristo ha muerto por nuestros pecados, que pagó el precio y hay paz para con Él. Y que después, ¿quién enseña la palabra? Que el Señor es omnipresente, que todo, nada se le escapa de su mano. Hay guerra en Ucrania, es algo malo lo que está pasando, pero no deje que eso te quite la paz. Dios está en control, nada puede pasar sin que Él lo permita. Él nunca pierde el control, es el Dios del universo. Todo va a llegar hasta donde Él quiere que llegue. Y lo que Él permite, lo permite. Mas yo tengo paz para con el Señor, porque por eso dice Pablo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos, dice la Escritura. Ya tengo paz con el Señor, voy con Él. Pase lo que pase en este mundo. Y si muero, voy con Él, hermano. De eso se trata el Evangelio, porque el Evangelio es más de este mundo. Es la vida eterna. Entonces, cuando hay problemas de salud, como fue la pandemia, otras circunstancias que hay en la tierra, ¿quién descansa? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz de Dios. Tener esa paz, vivifícame según tu palabra, vivifícame según tu verdad. Un hombre, una mujer que confía en el Señor, según la Escritura, tiene paz en medio de las tormentas. Pero muchas veces por la dureza del corazón, muchas veces por no dar el tiempo a la Escritura, muchas veces por no orar, pasamos por aflicciones y problemas. Porque no le damos tiempo al Señor, porque nos dejamos llevar por este mundo. Y somos atrapados en los tesoros que no son tesoros de este mundo, porque no son tesoros. El tesoro más grande es Dios. Jesucristo es el tesoro más grande. Tenerlo a Él es tenerlo todo, hermano. Tenerlo a Jesús es tenerlo todo que puede tener un ser humano. Si lo tienes a Él, puedes perder tu vida, puedes perder tus negocios, perder cualquier otra cosa, mas que no pierda nunca a Jesús. Porque en Él está la vida eterna. Y aquí nos dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vaya ahora conmigo en Isaías 40. Isaías 40. Nos dice aquí, consolaos, consolaos, pues pueblo mío, dice vuestro Dios. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Habla al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que claman del desierto, preparar camino a Jehová, enderecer calzado en la soledad a nuestro Dios. Todo valle será alzado y bájese todo monte y collado, y todos los torcidos enderezca y los asperos se allanen, y se manifieste la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Aquí habla del Evangelio, hermano, porque dice, vos que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tenga que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchícese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Se acordáis, hermano, en Pedro, cuando habla sobre ese tema? Habla de renacido de la palabra de Dios cuando se predica el Evangelio. Toda carne se marchite, toda hierba se seca, mas el Evangelio viene y te dice, tú morirás como cuerpo, pero tienes vida eterna en Cristo Jesús, porque Él murió por tus pecados. Es el mensaje del Evangelio, porque empieza, consolaos, 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 pueblo mío, tus pecados te son perdonados. Confía en lo que yo te digo, Cristo ha muerto por tus pecados, hay vida eterna, mi hijo. Confía en Él, no tenga temor, estoy en control, yo soy tu Dios, yo soy el dueño de tu alma, yo soy el dueño de todo lo que hiciste. Confía, pueblo mía, confía, no te dejes engañado por Satanás, por sus terrores, por sus mentiras, por sus engaños. Confía en mí, confía en lo que yo te digo. Entonces, hermanos, consolados según la verdad de Dios. Eso es muy precioso si lo creemos, porque dice aquí en 8, sécase la hierba, marchícese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Ese habla del Evangelio, hermano. Por eso creo que es en 2 de Pedro donde habla que renacido por la palabra de Dios. Y ahí habla,
cita ese texto de Isaías. Y después viene ahí y dice, como niño recién nacido, deseáis leche espiritual, por ello crezcáis para salvar, Señor. Porque si palpaste que es bueno el Señor, si fuiste perdonado por Dios, recibiste la misericordia de Dios en tu vida, si recibiste el perdón de Dios en tu vida y palpaste su bondad, crezca por ahí, confía en Él, agárrate a Él, confía en Él, hermano. Porque Dios es bueno, tuvo misericordia de ti y de mí. Y eso lo mostró a través de Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios el mundo que entregó a su Hijo unigénito, que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos amó primero a nosotros. Igual cita algo, unos versículos aquí y termino. Aquí el mismo capítulo, a partir del versículo 22. Mira qué bonito nos habla la palabra del Señor. Dice aquí, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubiera sido plantados, como si nunca hubiera sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos, se seca y el torbellino los lleva como hojarasca. Y aquí nos dice el Señor, porque habla del poder de Dios que está en control. Yo soy el jefe, los poderosos, que tú no puedes tener temor. No temas, yo soy mucho más que eso. Nos está diciendo, y si Él está y mira la tierra, a los hombres como una langosta. Él es un espíritu, no es un cuerpo, no. Hermano, está en todo lugar, pero aquí no vas a entender que Dios lo ve todo, está en control, es el creador de todas las cosas. Y los poderosos que están en la tierra, que piensa que tiene el dominio, no lo tiene. Él dice, lo convierte en nada. En nada lo puede convertir. Entonces no tenga temor a los hombres malos, o a los hombres que están en autoridad hacen mal, porque Dios está contigo, Dios es más grande que ellos. Porque sigue diciendo aquí, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por su nombre. Ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dice la Biblia, levanta los ojos, mira el universo, mira todo lo que hay, todo lo conoce por nombre, y a todo manda Dios y lo obedece. Levanta, ¿a qué me estás comparando tú a mí? Dice, levanta los ojos y mira quién soy yo, mira la grandeza de mi poder. Y habla, hermano, que te lo hagamos en el contexto del Evangelio. Consolaos, pueblo mío, vuestro pecado está perdonado. Pero ahí habla y llega ese, hablándole de la grandeza de Dios, Dios como creador. Estoy en control, estoy todopoderoso, yo sí soy de tu parte, nadie te puede hacer daño, nos está diciendo el Señor. Si Dios con nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Mas Cristo murió por nuestros pecados. Nos dice claro la Escritura es en Romanos, y aquí sigue diciendo, ¿por qué dice, oh Jacob, y hablas tú Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y aquí dice algo muy importante, hermano, para que con eso acabamos. Dice aquí, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansa, los jóvenes flaquean y caen. Pero el que espera a Jehová tendrá nueva fuerza. Levantará alas como águila, correrá y no se cansará, caminará y no se fatigará. Amén, gloria al Señor, hermano. Entonces vemos, vivifícame, Señor, según tu palabra. Vivifícame según tu verdad, Señor. No según los humanos. Muchas veces nosotros decimos palabra para que los demás se sientan bien, pero no es palabra de Dios, hermano. Cuando es palabra de Dios, está basado en el Dios Todopoderoso, en sus atributos, en sus cualidades, en su poder, en lo que ha hecho, en lo que es, en lo que hará. Es a verdad absoluta, por eso nuestra confianza, cuando dice el Señor, la casa que está sentada sobre la roca, vendrá vientos, agua, porque está basada en la verdad de Dios. Entonces, hermano, te animo que si pasas por tiempos difíciles, problemas, sufrimientos, acuérdate de lo que dice aquí la Escritura, que el Señor es creador de todas las cosas.
está en control, que Cristo ha muerto por tus pecados, pagó el precio. Acércate a Él con confianza, porque el único que te puede ayudar es Él. Él dice aquí al final, pero lo que espera a Jehová tendrá nuevas fuerzas, levantará alas como águila, correrá y no cansará, caminará y no se fatigará. Alabado sea su nombre. Entonces, hermanos, lo animo a eso. Pase lo que pase, no te olvides nunca, si te queda en un universo sobre una piedra solo, Dios está en control y está contigo, si tú lo crees, porque Él nunca te abandona y nunca te deja. Dice la Biblia que aun si tu padre y tu madre te abandonarán, yo nunca te voy a abandonar. Darse cuenta de lo que está diciendo. Él está diciendo, mi amor es más que un amor de un padre y una madre. Está por encima de eso. Mi amor es eterno, mi amor es perfecto, mi amor no es con prejuicios, mi amor no es con interés. Yo te amo a pesar de lo que eres. Te amo como nadie te puede amar. Nadie puede amar como Dios, estoy seguro. Su amor de Dios es santo. Dios es perfecto en su amor. Hermano, Dios te ama como nadie te puede amar. Te aseguro 100%, porque eso lo enseña su palabra, si no, no lo diría. ¿Cómo podemos saberlo? Pero si palabra nos enseña, claro, que Él tanto nos amó, que dio lo que más amaba, a Jesús, por nosotros. Entonces, ¿qué podemos decir más sobre ese amor tan maravilloso? Entonces, confía en el Señor, levanta la ala, confía en Jesucristo. Hay vida eterna, hay esperanza en Jesús. No te deja llevado por los medios que va siempre a terrorizar los corazones, por la guerra, por la economía, todo eso. Dios está en control. Haga paz en tu corazón. La paz de Dios que sobrepasa. Cuando lo vea a los demás, pero ¿qué le está pasando? Es que es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, hermano. Sobrepasa, es que no lo puede entender, te está mirando. Hay tantas cosas y tú tienes paz. ¿Qué le está pasando? Hasta se va enfadando. O puede decir, es que no entiende la cosa. Sí que lo entendemos muy bien, porque Él nos vivificó según su palabra, hermano. Según su palabra. Entonces lo animo a eso. Confía en el Señor porque Él es todopoderoso. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Eres tan bueno con nosotros, Señor. Todos que estamos aquí, Señor, somos pecadores y no merecemos escuchar tu palabra, Señor, porque te desobedecimos muchas veces, Señor. Y muchas veces hacemos lo contrario de tu voluntad, Señor. Mas tú, Señor, nos amas con un amor que sobrepasa nuestro entendimiento, Señor. Yo personalmente, Señor, no puedo entender por qué me amas, Señor, porque sé que nos amas a todos nosotros que estamos aquí, Señor. Por eso entregaste a Jesús por nosotros. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu poder, en tu mano, Señor. Porque solo tú nos puedes ayudar. En el nombre de tu Hijo. Amén.